para quienes nacimos en Río Verde o para quienes pues son adoptados por Río Verde, como nuestro invitado, mi maestro Eduardo Hernández Molinar. Maestro, felicidades, buen día. No, excelente, muy contento de estar contigo y gracias por invitarme. Decir felicidades aplica, ¿no? En este 1 de julio, ¿no? Claro, a todos. No, cómo no, aplica y muy bien. Sobre todo a todos los que vivimos en Río Verde, por ejemplo, cumplir años haz de cuenta que es un evento muy importante a nivel estado, ¿me entiendes? Porque este fue el parteaguas del detonante para que existiera una buena civilización y sobre todo un crecimiento económico, cultural, moral, social. Y esto fue una cosa muy interesante a nivel nacional, ¿eh? Sí, por supuesto. Esperemos que esta celebración, esta conmemoración del 1 de julio de la Fundación se siga, pues eso, festejando, recordando. Yo con pesar siento que esto va de más a menos, maestro, lamentablemente. Bueno, es que, como tú dices, cada día somos más los que queremos a Río Verde y son más a veces los que se quieren de olvidar de Río Verde. Pero te voy a decir una cosa, que Río Verde es algo interesante. Y por darte un ejemplo, en 1 de julio vamos a hablar de 1617, estamos hablando que primero fue una misión. Sí. Haz de cuenta como un calicito chiquito, ves a ver qué hay por allá. Claro. Y luego vienes. Y resultó ser lo contrario, ¿eh? Uh-huh. Se dieron cuenta que Río Verde era un potencial a nivel, ¿qué te voy a decir? Territorial. Porque en Río Verde no nomás había una etnia en aquella época, había muchísimas etnias. Mascorros, negritos, huascamanes, alaquines, jonases, había muchos indígenas. ¿No hubiéramos podido solos, maestro? Yo creo que sería muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Llegó ya, digamos, el ordenamiento, llegó la fe católica, ¿no? A la misión que se puede entender como una expedición ya oficial. Así es, una expedición oficial donde lo mandan a Juan Bautista de Moinedo, a Juan de Cárdenas, a ver qué hay por allá. Ajá. Porque hay algunas gentes españolas que ya habían venido desde antes, en 1605, por ejemplo. Sí. Que estuvieron allá en la Taza, por ejemplo, allá de aquel lado de Agua de Solano. Y se dieron cuenta que realmente era un potencial, pero de este lado del río. Sí, claro. Cosa curiosa, ya te lo habíamos platicado una vez aquí. Aquí se divide Aridoamérica, ¿eh? Cosa curiosa, y poco le estamos dando esa importancia. De aquel lado del río, por ejemplo, ya se Aridoamérica. E inclusive los indígenas que vivían de aquel lado no se atrevían a venir de este lado, del río, por ejemplo, hasta que no llegaban los españoles. Sí, siempre hemos dicho, ¿no? San Luis es como un México chiquito, ¿no? Sí. Y Río Verde es como un México chiquito. Sí. Lo único que nos faltaría aquí sería playa, ¿no? Pero con los cuerpos de agua como que se cubre. Entiendo perfectamente a dónde quiere llegar. Oiga, maestro, pero ¿qué verían los españoles hace 407 años y quizá un poco menos? ¿Se maravillaron por esta región? O sea, es diferente a muchas otras. Vaya, vamos a la Huasteca y bueno, pues allá era una selva total, me imagino la Huasteca como una selva, ¿no? Sí. Pero aquí como que tenemos más forma, ¿no? Los valles, los ríos, las montañas. Los llanos. Yo pienso que han de haber dicho, bueno, ¿qué paraíso es este, no? Fíjate, haciendo un análisis chiquito, así, yo creo que a los frailes, por ejemplo, a Juan Bautista de Moinedo, desde que estuvo en Ciudad Fernández, en el Ojo de Agua, se dio cuenta de que en aquel tiempo tenían mucha vocación. Sí. Y si hablamos de vocaciones, viene de vocare, que significa un llamado, de evangelizar, de enseñarlos a leer, a escribir, de enseñarlos a la agricultura, a la ganadería. Ahí empieza la fiesta. Claro. ¿Me entiendes? Pero curiosamente había más gente acá en el Palmar, sí, que ahora es Río Verde. Sí. Y por eso se vienen, ¿sí? Se vienen para Río Verde en 1617 a empezar a evangelizar. Y la gente lo acogió excelentemente. Inclusive, por ejemplo, la cofradía. ¿Tú conoces la cofradía? Sí, claro. La cofradía para el clero fue muy importante. La cofradía, lo que conocemos como la colonia de la cofradía. Sí. Toda esa parte del panteón para allá, por ejemplo, vamos a hablar de este lado de la Galeana. Toda esa parte era tierra de los sacerdotes. Y no lo hacían más que enseñarlos a la agricultura, a la ganadería, a leer, a escribir, para que entendieran la Biblia. Esa era su misión de ellos. Sí, claro. ¿Sí? Pero a la vez, esa misión evangélica pues venía cargada de un tema político, de cierta manera. No, o venía más bien junto con pegado, era eso, ¿no? Sí, pues los españoles no vinieron gratis, ¿eh? Sí, claro. Con todo respeto lo digo, a todos los españoles. No vinieron gratis, ellos sabían porque aquí había un punto de oportunidad, como tú le llamas. Sí. Y aquí nacieron los primeros españoles, pues dime que uno que vivió en una chocita chiquita, pues nadie. No, pues nadie.
Y llegaron sin recursos, maestro. No, pues llegaron con la venia nada más del Llegaron Señor. con la bendición y a ver qué les podíamos, Sí. qué les podíamos dar por acá. Sí. Maestro, siempre me ha llamado la atención, no sé a ustedes que han estudiado más esto, el tema de que surgimos en lo que ahora es el Ojito de Agua. Y luego se hablaba del Gran Palmar, que era Río Verde. Pero pues en realidad, que en aquel tiempo las distancias eran más largas, quizá porque no había mucha forma de comunicarse. ¿O por qué? Porque el Gran Palmar aquí Río Verde, el Ojito de Agua allá en Río Verde, pues sigue siendo la misma distancia hoy en día, ¿no? La misma, no cambia. Lo único que varía es que en el Palmar Sí. se juntaba como que había más vida que aquí. Ajá. Cosa Sí. curiosa, llama la atención, ¿eh? Entonces había mucho más gente en el Palmar que aquí que en Ciudad Fernández. Sí. Y hablar del Palmar es, digamos, como referencia a donde está actualmente la parroquia, por así decirlo. Sí, ahí está, inclusive te voy a platicar, no recuerdo si fue 1638, 1639, Sí. los frailes se preocuparon mucho por los indígenas, a tal grado de que construyeron un hospital, Sí. donde está la plaza de San Antonio, Ujú. por las 5 de mayo, ahí estaba un hospital para ellos. Y los sacerdotes se encargaban de darlos. Ahora, en aquel tiempo no estaba la medicina como ahorita, ¿verdad? Sí, claro, por pero supuesto. se atendían a los enfermos. Sí, claro. Hablando de, bueno, y luego decía, mucha gente dice, pero Gran Palmar, ¿por qué? Por las palmas. Sí. ¿Cuántas palmas? ¿Cómo estaría para decirle Gran Palmar? Estaríamos hablando que es una especie de bosque de palmas, ¿no? Que por ejemplo, palmas como las que tenemos aquí en Cable RB, tenemos 4 ahí en el exterior. Bueno, ¿era qué? ¿Era un mundo de palmas o qué? Sí. Inclusive toda la parte de lo que es la zona del centro, Sí. eran puras palmas. Sí. Inclusive por ahí cuando hacen las casas nuevas, vamos a que quieren reconstruir, se encuentran raíces y troncos de palma todavía. Ajá. Ya potrificados si tú quieres y ya están descompuestos y todo, pero ahí están los restos, hay evidencias de que sí hubo un gran palmar. Aquí donde estamos nosotros, antes era un camino real para ir a Ciudad Fernández. Así es. Que por cierto, estamos viendo imágenes de mi compañero Rodolfo Villanueva Adón, de estos murales, maestro, que tuvieron mucho auge en Río Verde hace 7, 8 años por el aniversario 400 de la ciudad. Yo no sé si no sé si viste, Rodo, hay palmas en esas pinturas, en esos murales. Me queda la duda, maestro. Ahí está el hospitalito que decíamos, Sí. mira. Me queda la duda que no se haya retratado en esos murales el palmar, porque pues así se escucha, ¿no? Así se dice. No había naranja, No había todavía, caña, no. todavía no había, eran palmas. Palmas, o sea, era algo natural, Sí, ¿sí? Y la gente así lo reconoció y así lo reconocía, inclusive hay escritos así es, donde el Gran Palmar era muy importante para la civilización de la zona media. por supuesto. Son 2,5 kilómetros, maestro, lo que de distancia entre la iglesia de Río Verde y el Ojito de Agua. Más o menos. 2,5. Pues para la gente que no le gusta caminar, pues está lejos. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que es el Ojito de Agua a lo que es la calle Frontera, Sí, estás hablando de 600 metros, creo son 600 varas. Una vara casi es 1 metro. así es. Entonces, digamos que a los historiadores les enoja que diga uno, Río Verde se fundó en Ciudad Fernández. No, eso no ocurrió porque Ciudad Fernández Fue primero. Ciudad Fernández todavía no existía, ¿no? Pero para cuestiones, digamos, que la gente entienda, digamos que esta misión se da como referencia el Ojito de Agua en lo que ahora es Ciudad Fernández. Sí. De hecho, ahí llegó Juan Bautista de Mollinedo, inclusive él vivió en lo que hoy es la parroquia. Sí. Ahí había una capilla de adobe, de lodo, ¿No? De Ciudad Fernández. de Ciudad Fernández. Ajá. Ahí vive toda la vida él, Sí. hasta que se fue para Río Verde en 1617. Sí, no, para Río Verde. No, Se fue para Río Verde. Ok, sí, claro. Se fue para Río Verde y allá inclusive volvió a hacer lo mismo. Sí. De hecho, Juan Bautista de Mollinedo quería hacer o sea, hacer la parroquia, ni te imaginas en dónde. ¿Dónde? En la calle de Quesada, un tal panteón de Río Verde. Sí. Ahí se especulaba que iba a ser la parroquia, a la orilla del río. Casi Pero no. como había muchos indígenas, todavía broncos, se fue para este lado. Un poquito más al sur. Sí, y la ventaja fue que la noria que estuvo ahí en la parroquia fue lo que salvó que se quedara ahí la iglesia. La noria en la parroquia. Sí, días que había una noria, ¿no te acuerdas del pozo que estaba en medio? Sí, claro. Sí. Pero bueno, ese pozo tiene toda la vida.
¿Todavía habrá agua ahí, maestro? Todavía hay agua, fíjate. Ya lo taparon, ¿verdad? Lo taparon, pero todavía había agua, hay agua todavía allí. Y donde está el curato, donde está el edificio, ¿me entiendes? Ahí estaba la antigua iglesia. Sí, que es lo que estamos viendo ahorita en estas imágenes. Exactamente, en esa parte encontramos, ahí estaba la antigua iglesia, ¿sí? Y se habla que la primera iglesia se empieza a construir en 1743. 1743. Se empieza. Oiga, pues bastante tiempo posterior a la fundación, ¿no? Sí, y ya formalmente está en 1762 ya construida. Pero seguía todavía no había curato como el que estamos viendo. Sí, claro. Ahí está todavía la capilla de adobe. Ajá. ¿Me entiendes? Hasta más o menos esas fechas que lo toman para hacer el nuevo curato que estamos viendo. Oiga, maestro, pero antes de eso, Fray Juan Bautista dijo, yo aquí voy a empezar a recorrer, ¿no? Traía esa orden de seguir caminando y no conquistando pueblos, pero podríamos decir que fue una conquista, ¿no? Sí, porque inclusive... No muy pacífica. No, hubo muchos conflictos. Pero ¿Qué es lo que no se habla, no? De eso, maestro. No, eso es un corriguito chiquito, oscuro, ¿verdad? Donde fue hubo como muchas... nuestra mini conquista, o sea, decir misión, bueno, no sé, a ver, si yo estoy mal, usted corríjame. Decir, se fundó la misión, es una mini conquista en esta región, ¿no? Sí. Y luego ya viene en sí lo que le llaman ellos, por ejemplo, el juntar a todas las iglesias y todos lugares una custodia. Ajá. Primero fue misión, sí. Y luego fue custodia. Ajá. ¿Qué es custodia? Custodia es cuando tú ya tienes a Piniguán, tienes a Rayón, Ciudad del País, Cárdenas, Jamuave, Palmillas, Tula, Lagunillas. Todo eso Río Verde se encargaba en la cuestión eclesiástica. Uh-huh. Y a Río Verde lo gobernaba lo que es el obispado de Michoacán. Desde Michoacán. Sí, empieza a delegar un poquito Michoacán, tú te encárgate de todo eso. Ah, correcto. Y ahí se empieza a hacer custodia. Ya estando San Luis, ¿verdad? La capital. Ya estando San Luis, parece que San Luis estaba a cargo de Nuevo León. Sí. Algo así. No, bueno, imagínense, si aquí se dividió el Gran Palmar y lo que ahora es Ciudad Fernández, con 2,5 kilómetros de distancia, pues ¿qué le puedo decir? De 160 kilómetros hasta la capital, era otro mundo completamente. ¿No? O sea, porque prácticamente no existía San Luis Potosí para Río Verde, ¿no? Lo que ahora es Río Verde. No, mucha gente ni cuenta se daba que nunca volteaban para acá. Es más, los primeros pobladores españoles que llegaron a Río Verde y Ciudad Fernández venían de Querétaro. Sí, venían del sur, no venían del norte. No, venían de Querétaro y porque ellos ya no tenían mucho, había secas muy fuertes y aquí siempre había oasis. Sí. Como la Laguna La Vieja, así se llamaba la Media Luna antes. Sí, claro. La Taza, por ejemplo, siempre tenía agua la Taza y todavía sigue teniendo agua. Poquita, pero tiene. Sí. El Ojo de Agua, por ejemplo. O sea, todas las acequias naturales que teníamos en aquella época de la Media Luna. Pero el equilibrio también de los ecosistemas, ¿no? Lo que ya hablaba de los valles, bueno, todos estos cuerpos de agua, los valles, las montañas, era un equilibrio ecológico impresionante, ¿no? Sí. Porque no nos inclinábamos a una sola cuestión. No, fíjate que esa era la ventaja. Sí. Sí. Y todo el agua que había en Río Verde, por ejemplo, a los españoles era oro molido. Claro. Ellos no buscaban minas como en San Luis Potosí o como en Real de 14, por aquí, no, ellos buscaban agua. Sí. Y la encontraron en Laguna La Vieja, lo que es la Media Luna. Para empezar a prosperar la agricultura. Sí. De hecho, de las primeras haciendas que hubo en Río Verde fue la hacienda del Rosario. Ajá. Lo que es la hacienda del Jabalí. Entonces la gran prosperidad de Río Verde fue la agricultura. Sus recursos naturales y la ganadería. La agricultura y la ganadería. Sí. Sí, algo muy interesante. Todos los indígenas de aquella época, por ejemplo, de alguna manera les gustó que los enseñaran a escribir, sí, claro. A leer, claro. a manejar el arado, a sembrar, a la ganadería, por ejemplo. Y todos esos pequeños detalles a ellos les gustó porque tenían un beneficio. Sí. Y sobre todo que se hacían protegidos por los frailes. Sí, claro. En aquel tiempo, ¿me entiendes? Cosa que no ocurrió en lo que ahora es Fernández, ¿no? Pues un poquito de eso, hay algo de cierto sobre eso. O sea, sí se portaron medios fellitos los españoles. Pues es que ellos ya no querían convivir con los indígenas. De plano. No, por eso se le llamó la villa. Ajá. Cuando escuchamos la palabra villa de aquella época, estamos hablando que es casa de españoles. Sí, claro. Y Ciudad Fernández, si analizamos, no era más que 2 calles nada más. Lo que es el fondo y lo que es la entrada. Pero ellos no querían ahí, no querían grupos originarios. No, nada de eso. Los veían como algo, ¿qué te crees? Como algo despectivo, algo así, ¿verdad? Y como había muchas etnias diferentes, pues no había tenían mucho miedo. ¿Y lo hicieron que su división? ¿Cuál era la división ahí, maestro? No, inclusive tenían sus cercas, ahí en lo que es la calle Frontera.
Ahí, hasta allá, hasta aquel lado de la carretera. Ajá. Porque había huertas de ellos en aquella época. Ahí se pusieron estos montículos, ¿no? Que se colocan para Las delimitar, mojoneras. ¿no? Las mojoneras. Las ¿no? mojoneras, ahí están las mojoneras. Todavía está una mojonera allí en la calle Frontera. Sí. Hay otra mojonera allá de aquel lado del Panteón, allá rumbo allá, de aquel lado de la Gama. A ese no la... Hay una mojonera también, hay otra mojonera. Hay varias chiquitas, pero todavía existen. Y entonces dijeron, vénganse para acá, para Río Verde. Sí, ya los frailes dijeron, no, bueno, está bien. En aquel tiempo no se especulaba todavía que existiera Ciudad Fernández. Sí, claro. Ya con el tiempo, cuando fueron muchísimos y que no podían vivir en el Palmar era un comercio nada más. Uh-huh. Y era cuestión eclesiástica. Pero en la villa ahí vivían ellos. Por eso le dimos la calle Real, por ejemplo, la calle Centenario. Claro. Ahí caminaban puros españoles. Sí. Y estaba llena. Todavía hay fotografías de 1900, 1910 de la calle Centenario donde están puras palmas. Sí, y no estaba poblado. ¿Hasta dónde podría estar poblado? Hasta donde estaba el límite en la calle Frontera. Después terrenos que ahora conocemos como baldíos, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde serían las primeras casas de aquí de Río Verde, maestro? El culto. El culto, hasta ahí llegábamos. Hasta ahí. Ya después del culto había huertas. Uh-huh. Por ejemplo, en tal agua potable al lado hay casonas muy viejas. Sí. Ahí eran huertas. Ajá. Porque casas son 2, 3 cuartitos más de frente de la calle. Y los de atrás son puras huertas. Sí. Como casas de campo, yo creo. Uh-huh. Muy bonito estaba en aquella época, pues. Y todo eso estaba lleno. Incluso hay una fotografía que fue tomada arriba del atrio, arriba del campanario sí. de ahí de la iglesia presbiteriana. Uh-huh. Uh-huh. Y se ve puro palmar. Sí, creo que sí tengo esa foto, ahorita la voy a buscar. Bueno, y luego aparte la calle Real había estado llena de lodo, ¿no? Porque llovía más que antes, ¿no? Perdón, llovía mucho más que ahora. Sí, inclusive te voy a decir una cosa que había que llevar hasta 2 mulas para poder sacar las carretas. Por eso esos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, se hacía una eternidad, ¿no? Todavía, fíjate que todavía en los años 30, 40, por ejemplo, que no estaba nada pavimentado, antes de que llegara el cemento y el asfalto, ¿sí? Río Verde era otro completamente. Sí. Y era autosuficiente. Sí, claro. Pero como que no nos gustaba mucho eso de la urbanización, ¿no? Había muchas calles horribles, ¿no? Mi abuelita todavía decía, como ella venía de Cárdenas, pues allá las calles no estaban pavimentadas, pero estaban todas en bajada. Sí, no había inclusive la tierra es muy diferente. No había tanto lodazal como No. Y te digo, y así es como Río Verde, ¿me entiendes? Desde 1917 ha modificado muchísimo, ¿eh? Sí. Estoy buscando la fotografía esa, a ver si es la que usted dice, maestro. Oiga, pero ¿usted cree que sí? Fray Juan Bautista Monedo ha llegado tan rápido a las demás misiones. Porque si uno ve ahí los libros de historia, las fechas están bien pegaditas, maestro. Sí, llegaba. Yo pienso que el señor ya tenía una avanzada, Gil. Ajá. Bueno, es una especulación con todo respeto para la historia. Yo pienso que él tenía una avanzada. Sí. Como todos, ¿verdad? Y como él era el comisionado del obispado de Michoacán, pues dijo, no, de aquí soy, vete tú para acá, vete tú para acá, vete tú para acá, y empezaron a hacer misiones. Sí. Ya él nomás fue a refrendarlas nada más. Sí, lo entiendo perfectamente. Era el jefe de los expedicionarios. Sí. Imagínate, para llegar a Jamabe, Huatula, Ciudad del Maíz, Cárdenas. Oiga, es como una entrevista importante, pues manda uno a los reporteros y ya le acomode aquí, todo está listo, ahora sí vengas a hacer la entrevista, ¿no? Así es. Algo parecido, ¿no? Algo muy parecido, inclusive te voy a ser honesto. Yo creo que gracias a esas, ¿cómo se llama? Avanzadas, ¿sí? Se puede hacer todas las misiones. Inclusive está documentada las cédulas reales de los virreinatos, que en aquel tiempo lo que es México era un virreinato, tenía muchos territorios, ¿me entiendes? Y el de aquí era muy especial. ¿Esta es la foto que decía, maestro? Ahí está la foto, claro que sí. ¿Sí se ven palmares ahí? Bueno, sí, aquí en esta fotografía a lo mejor no se alcanza. Sí, cómo no, mira, pues ahí luego está uno abajo del lado derecho, ¿lo ve? Sí. Ese ya no existe. No. Ahí se dice que se tomó esta foto de dónde, de arriba de lo que es el culto. Del culto. Del culto. Y ya no se ven casas. Vea usted, yo creo que se verían casas a la altura de ¿qué le gusta? ¿La calle Juárez, si acaso? Pues yo creo que a lo mejor muy a fuerza la calle Juárez. Hay una fotografía. Juárez y Centenario. Hay una fotografía muy nítida que se alcanza a ver la parroquia del Dulce Nombre de Jesús. Correcto. Muy al fondo, muy lejecitos, pero se alcanza a ver la cupulita.
Ajá. Y mira las casitas cómo estaban, ¿verdad? Como te decía, en lugar de hacer, ¿qué te voy a decir? Casas residenciales como la de los españoles, pues mira, son puras casas de campo. Sí, claro, por supuesto. Sí, casas. Ahí se ve luego entrando aquí se ve la casa de donde vivía, bueno, inclusive el doctor Armodio González, Ajá. que es la primera casita que está, ahí está el culto, mira. Y estamos hablando de 1900, a lo mejor 3, 4, por ahí. Sí. ¿Sí? Y luego al lado del culto está la casa del doctor Armodio. Uh-huh. Ahí vivían los papás, dicen, ¿verdad? Pues estamos hablando que esa fotografía que acabamos de ver es una de las primeras fotos que quizás se tomaron en Río Verde, ¿verdad? Más o menos, yo creo. Más o menos. ¿Y está sobreexpuesta, verdad? Sí. ¿Rodo? Sí, ¿verdad? No, está colorizada. Ah, colorizada, sí. Ah, con razón no alcanzo a ver la cúpula de la iglesia. Yo creo que sí, ¿no? La original se alcanza a ver, yo creo, ¿no, maestro? Hay una fotografía que sí se alcanza a ver, muy chiquita se ve porque está un poquito, como tú dices, es una distancia considerable, pero sí, ahí está la Juárez, como tú dices. Y ya de ahí para allá, pues ves que no había nada de que postes y que alambres. No, y que, pues que ¿no? Había lodo nada más, maestro. Pura tierra, pura tierra. ¿Hasta dónde crecería en ese tiempo el Río Verde, maestro? Porque la palabra Río Verde, siempre he insistido, se ha escuchado el Río Verde desde siempre, ¿no? Cuando llegaron los españoles dieron el río que era verde. Sí. Y está en el acta, ¿no? Río Verde, acta, ¿no? Sí, a un lado del Río Verde. Ajá. ¿Me entiendes? A un costado del Río Verde ponen siempre. ¿Cómo sería el río? ¿Diferente a este? Sí. ¿Siempre llevaría agua el río? Ahora lleva agua por la media luna, ¿no? Fíjate, buena pregunta. Mucha gente el río era navegable en aquella época, ¿eh? Sí. O sea, quiere decir que había mucha agua que bajaba de allá de Santa Catarina, de aquel lado de Labor Vieja, muchísima agua. Inclusive, una vez hicieron algunas excavaciones ahí en la Noria, y es que hay un banco de grava, sí. Y encontraron vestigios, ¿me entiendes?, de algunas cosas antiguas, ¿sí? Y se ve que ahí tenía mucha profundidad. Y dicen que tiene como 10 metros de ensolve. Ensolve quiere decir de piedra. O sea, navegable quiere decir que hubo... ¿Barquitos? Barquitos. Sí. Sí, inclusive por ahí hubo el señor, ¿cómo se llamaba? El señor de la difusora. Martínez Guillén. Martínez, ajá. Dicen que él quería también hacer una balsa para llegar al río Pánuco. Sí, de hecho está en un libro, ¿no? ¿Sí? No sé si eso sea fantasía o haya sido en realidad que hay alguien que quería irse hasta Tampico desde aquí. Sí. Inclusive, por ejemplo, yo te voy a decir que de ahí de lo que es Jalpan, hay fotografías antiguas donde hay barquitos pequeños, no te voy a decir que barcos. Sí, claro, ¿no? Gigantes, ¿no? Sí. Que fueron para la Huasteca Potosina. En eso de sí, plano. Sí. Lo que es Huichihuayán, lo que es acá del Astla, todo eso, Tamazunchale, todo eso andaba. Pues eran otros tiempos, maestro. Sí. Por eso no debemos de olvidar el 1 de julio de 1617. No hay que olvidarlo, hay que hacerlo más grande todavía. 407 años. Y hacer fiestas grandes, que sacar, como dijo usted, entre bambalinas, sacar todo, ¿me entiendes? Echar todo por la ventana para que la gente se dé cuenta que Río Verde está presente. Así es, está presente mientras no lo olvidemos, maestro, y mientras, pues también yo creo que las nuevas generaciones se tomen muy a pecho esto, ¿no? Sí. De esto se habla en las escuelas, maestro. Fíjate que, bueno, cuando yo a mis alumnos, a todo el mundo les he dicho de Río Verde. Ajá. Les platico un poquito de la historia. ¿Pero se habla en las escuelas? No en todas. ¿Para qué mentir? No. ¿Y por qué? ¿Porque no está en los libros? ¿Porque a los maestros no les interesa? Una es de que a la educación, no voy a decir muchas cosas, pero no les interesa ponerlos. Sería muy bonito, ¿eh? Sí, claro. Hablar cuando menos una página, hombre, no tanto, pues con una paginita chiquita, bien sintetizada, hombre, con así eso. Así es. ¿Cómo se formó Río Verde? Las primeras, la iglesita, cómo se hizo, cómo era la custodia, qué fue una misión, todo eso. Platicar con ellos para que conozcan su pueblo. Yo soy de un pueblo de no es muy antiguo, ¿eh? Yo soy de un municipio que se llama Madera. Y créeme que el municipio de Madera es nuevo prácticamente, está a principios del siglo, sí, 1905, 1910. ¿Ah, del siglo XX? Sí. ¿Apenas? Sí. Y también tiene su historia, chiquita. Sí, claro, pero imagínese de 120 años a 407. 407. Ahora, deberíamos estar en otro lado, ¿no, maestro? Y por otro lado, no nos hemos acabado los recursos de Río Verde. Bueno, fíjate que esa es una ventaja. Sí.
Mucha gente se pregunta por qué en Río Verde no tenemos tanta industria o cosas de esas. No estamos preparados. Sí, ¿no? No tenemos escuelas, no tenemos hospitales, ¿qué te voy a decir? Suficientes como para tener unos 150,000 o 160,000 habitantes. Y cuando las empresas empiezan a succionar el agua. Gracias a eso tenemos todavía muchísima agua en Río Verde. Así es. ¿Cómo es paradójico, ¿no? Una cosa por otra, ¿no? Por un lado podría traer mucha riqueza y podría traer un mejor posicionamiento, pero por otro lado nos exprimiría los recursos naturales. Sí. ¿No? Y vuelvo a hacer la misma pregunta que hicimos la vez pasada sobre, para que nos dure más todavía el agua, no hay que dejar que se metan a lo que es los veneros del manantial. Sí, claro. Que se metan afuera donde quieran, pero ahí no. Y para muestra un botón, eso, las acequias. Río Verde era un pueblo de acequias. Sí. Ya no hay. Teníamos 17 acequias, por ejemplo, en Río Verde. Pero de Quesada, Bravo y de Gama, Insurgentes, ¿no? O sea, en la zona centro, ¿no? ¿Cuántas quedan con agua? Yo creo que nada más, ¿No si la Bravo? acaso, la Bravo. Y en veces. Y a veces más, la desperdician y se tiran. Sí. Imagínate desde 1617 corriendo agua todos los días, día y noche, día y noche, día y noche. Así es. Pues ahí está una muestra clara de que cómo sí nos podemos acabar nuestro ecosistema, maestro. Claro. No, y vamos rápido, güey. Sí. Si no le aminoramos este asunto y metemos programas o campañas, pronto nos vamos a acabar todo esto. Yo le platico a mi hija, mira mi hija, ve aquí y observa, antes, hace muchos años, en lugar de esto había cañaverales. Sí. Nosotros ya no los conocimos, maestro. Bueno, no sé si usted todavía. No, yo todas, no, los cañaverales, por ejemplo, del molino de los Verástegui, todavía había mucha caña. Sí. Por ejemplo, otro molino que me tocó ver funcionando, el que es no me acuerdo cómo se llama. 80 y tantos. 80. Pero ya era de lo último, ¿no? Creo que dejó de funcionar en el 86. No recuerdo qué año dejó de funcionar el molino de los Verástegui. Otro molino que también, hay ya muchos molinos que funcionaban. Por ejemplo, el molinito que está ahí en la orilla de la acequia de ahí del canalito, ahí en la Pepsi. Ah, sí. También igual. Sí. Todo eso era lleno de cañas. Bueno, y ahora ese cultivo ya como que se transformó, ¿no? Ahora es alfalfa y cosas de esas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, por lado y lado. Y de aquel lado de la carretera, un tal zancudo. Todo eso era puro cañaveral. Puro cañaveral, lo cambiamos por hortalizas y por maíz, ¿no? Por maíz y alfalfa. Que bueno, tuvo mucho que ver también la cuestión comercial, ¿no? Los ingenios de la Huasteca que terminaron por acabar estas pequeñas, porque eran pequeños negocios, ¿no? Pues eso fue lo que mató el piloncillo aquí en Río Verde, en la zona media. Los ingenios. Sí. El primer ingenio que hubo fue el de Aguabuena. Sí. Y luego del de Aguabuena fue el de Valles. Y luego fue el del Naranjo. Y luego el de Lincada. Y así hemos encontrado que son los que se han acabado, el endulzante, porque en aquel tiempo no había azúcar. Sí, claro. El azúcar era el piloncillo. Pero bueno, pues aquí nos podríamos pasar horas y horas, maestro, hablando de un tema y luego sacando otro, y no terminamos por esta rica, vasta historia que también es pues muy atractiva de Río Verde, y esperemos que no se pierda. Hay mucha gente que ha escrito al respecto. Muchísima. Ojalá se hiciera una biblioteca exclusivamente de autores rioverdenses. Yo no sé por qué no se les ha ocurrido esa idea al gobierno o a quién. Una biblioteca donde estén todos los libros escritos por los rioverdenses, maestro, para poderlos consultar, ya que muchos de ellos ya no se pueden editar. Fíjate que me tocó con la maestra Carmen Guevara. Me tocó, ahí en el Curato, hay una exposición de libros de puros rioverdenses. Pero Eugenio, no reciente. No, hay algunos antiguitos, Sí, no, pero ¿cuándo es la exposición? ¿Es la de no, ahorita, yo creo que se acaba hoy o mañana, no sé cuándo. Sí, la exposición sí, claro, por supuesto. Ahí hay como unos 30, 40 libros antiguos de Río Verde que vale la pena, cuando menos, conocerlos en el empastado, que sí existieron. Sí. Porque mucha gente ni siquiera sabe que existen. Así es. Sí, sería muy interesante. La maestra Carmen Guevara tiene su colección y ella es muy fan de leer a todos los escritores rioverdenses, ¿eh? De lo que tú quieras, si quieres gastronomía, de historia, geografía. Claro. No. Pero falta mucho más que se pueda escribir, sí, maestro. Y no hay apoyo, ¿eh? ¿Cuántos libros usted tiene ahí en el tintero nada más esperando? ¿Por lo menos 2? No más. Como unos 7, 8 libros. Ya ven, no hay apoyo. Pero bueno, vámonos porque ya me dio coraje. No, gracias, felicidades. No, siempre es un gusto, gracias por invitarnos por aquí y ahí estamos a la orden. Por supuesto. El Instituto Tecnológico Superior de Río Verde haciendo un comercial. Sí, claro, adelante. Pues todavía vamos a ver si alguien, vamos a inscribirnos, hombre, todavía hay oportunidad de estudiar en el TEC. Hay 5 carreras muy importantes.
Y aparte tienen un segundo examen de admisión el próximo 19, ¿verdad? Creo que sí, de julio. 19 de julio. Y ese, si pueden, vayan. O sea, hay industrial, gestión empresarial, hay innovación agrícola sustentable, hay informática, hay sistemas computacionales. Creo que hay de dónde agarrarnos y créame que vale la pena estudiar en el Tecnológico Superior de Río Verde. Así es, lo importante es estudiar. Gracias, maestro. No, siempre es un gusto estar contigo y aquí nos vemos pronto. Por supuesto.